Es un gran placer, una gran alegría darle la bienvenida a Mariel Sáez Trumper, que es actualmente profesora asociada del Departamento de Matemáticas en la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mariel hizo su doctorado en el año 2000, o sea, obtuvo su doctorado en el año 2005 en la Universidad de Stanford y trabajó con Rafe Mazeo, que es uno de los grandes famosos en la interacción entre geometría diferencial y ecuaciones en derivadas parciales. Ha trabajado anteriormente, antes de llegar a Chile, antes de llegar a Chile trabajó en Alemania, en el Instituto Max Planck, como estábamos conversando recién, en Golm, que es cerca de Potsdam, también ha sido parte del MSRI en distintos años 2008 y 2016. Mariela es también directora de un anillo interdisciplinario bastante grande acá en Chile, bastante interesante, que es el Anillo de Matemáticas y Género. Aparte de toda su actividad científica, entonces Mariel también es parte del grupo de matemáticas chilenas que pelean por la igualdad de condiciones para las matemáticas en Chile. Entonces, Mariel, adelante por favor con tu charla que se llama El flujo de redes por curvatura. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por la invitación. Ya llevábamos varios años esperando que este evento por fin pudiera realizarse, así que estoy súper contenta de participar y espero que, bueno, que la próxima vez pueda ser en persona. Siempre me encanta que me inviten a las jornadas de la zona sur, digo, como sureña, me encantan estas jornadas. De hecho, nunca he estado en las de la zona norte. Y mi charla de hoy está pensada en un público general, entonces si alguien quiere, por supuesto, más detalles, puedo entrar en más detalles, pero mi idea es más bien como introducir un área y hablar un poco de los problemas que son interesantes en esto, o algunos de los problemas que son interesantes en esto. Entonces voy a partir con una introducción más o menos general. Y quiero hablar primero qué es un flujo, porque el título hablaba de los flujos de redes por curvaturas, entonces quería, bueno, primero partir diciendo a qué me refiero cuando hablo de un flujo. Y para mí un flujo es una herramienta del análisis geométrico que lo que busca es deformar una variedad riemanniana de acuerdo en general a una ecuación diferencial, y esta deformación se puede producir de distintas maneras y con distintos objetivos. Y aquí una aclaración, para mí el análisis geométrico es el estudio de la geometría diferencial con herramientas de lo que llaman hard analysis, de análisis más bien duro como EDP, teoría de la medida, análisis funcional, etcétera, etcétera. O sea, hay herramientas analíticas fuertes en esto, y igual voy a evitar un poco hablar de ellas en detalle, pero en algunos momentos van a aparecer en la charla. Los flujos geométricos han sido usados para una variedad de problemas súper amplia. Aquí algunas de las cosas más conocidas, algunos problemas aplicados, que el origen de hecho de los flujos geométricos parten problemas aplicados. Se han usado en clasificación topológica en la demostración del teorema de Poincaré, y también se han usado para probar desigualdades isoperimétricas. Aquí en realidad estoy pensando como en tres grandes resultados en particular en el área, pero que algunos los voy a mencionar entre medio, pero voy a evitar por ahora hablar de eso, pero si alguien quiere saber más, puede pararme en cualquier momento y preguntar. Y bueno, solamente por mencionar el segundo, que es lo que como lanzó a la fama los flujos geométricos, la demostración del teorema de Poincaré, que se hizo utilizando el flujo de Ricci, y esto fue el año 2004, es el año que Perelman publica su paper, y la comunidad estuvo como 4 años más verificando ese trabajo muy, muy intensivamente. Sin embargo, la historia de los flujos, como yo la entiendo, se desarrolló fuertemente en los años 80, pero el origen está más bien en los años 50 y 60, y está en el contexto de problemas aplicados, que voy a mencionar algo más adelante. Los flujos geométricos, tal como la geometría diferencial, se dividen en general en dos tipos, intrínsecos y extrínsecos. Y esto se refiere con intrínseco me refiero a que las características geométricas están dadas de forma intrínseca en la variedad, o sea, una variedad que no está necesariamente embebida en Rn, aunque por teorema de Nash sabemos que todo se puede embeber en Rn, pero que esa
esa variedad no me importa en el fondo si está en otro espacio o no, con eso me refiero a intrínseco, y hay cantidades geométricas que se calculan de forma intrínseca, mientras que otras se calculan de forma extrínseca, es decir, que es cómo se ve la variedad dentro de un espacio más grande. O sea, por ejemplo, las superficies en RN en general, nosotros hablamos más bien de geometría extrínseca, porque lo que nos importa son cantidades que se refieren en el fondo a cómo esa cantidad se ve dentro de RN, de esa variedad. Entonces yo el flujo del que voy a hablar hoy es un flujo de características extrínsecas, y Ricci, digamos, que es de lo que no voy a hablar hoy, es un flujo intrínseco. Entonces son cosas un poco distintas. En el caso de los flujos intrínsecos en general, dado que estamos hablando de una variedad riemanniana, hay una métrica asociada a la variedad, hay una cantidad que me ayuda a medir distancia, y eso es lo que deformo en general cuando hablo de un flujo intrínseco, y hay varios ejemplos. Uno, el más conocido es Ricci, pero también está el flujo de Yamabe, hay otros que hacen este mismo tipo de deformación con objetivos distintos, mientras que en el otro caso lo que deformo es cómo se ve la variedad dentro de RN, o sea, lo que deformo es la función que me representa la variedad dentro de RM, y esto es lo que me refiero con la inmersión. Entonces, esto es mucho más fácil tal vez que el caso intrínseco, porque tengo una superficie, piensen, en mi caso van a ser hasta curvas, incluso una superficie dentro de R3, digamos, y lo que voy a hacer es deformar esa superficie con algún objetivo, en mi caso con un objetivo en particular, pero en el caso más general con distintos objetivos, como mencionaba. Y el flujo del que yo voy a hablar hoy es el flujo de curvatura media, que es uno de los flujos originales del área, porque es una de las preguntas naturales dentro de la geometría diferencial que se relaciona muy fuertemente con la teoría de superficies mínimas, que es algo que se ha desarrollado por mucho tiempo dentro del área. Y lo voy a decir en un minuto más, pero esta es como la versión parabólica de la ecuación de superficies mínimas. O sea, de alguna manera, cuando parto con algo que no es mínimo, lo que trato de encontrar es un camino óptimo para llegar a una superficie que localmente minimice el área. Y eso es un problema súper natural dentro de geometría. Y eso es lo que yo me refiero en esta página, que es el flujo gradiente del funcional de área. El funcional de área, si estoy pensando en superficies compactas, es tomar una variedad y asociarle su área. Entonces, una variación sería deformar un poquito esta variedad, y eso me da otra variedad, una nueva función de área, y lo que hago es derivar con respecto a t del área y evaluar la t igual 0. Y lo que aparece esta cantidad de acá, phi es la velocidad de formación, y h es lo que se llama la curvatura media. Y la curvatura media, que yo lo escribí como la divergencia de un nu, este nu de acá es el vector normal. Quiero cambiar de color. Este es el vector normal, no, ese color no sirve. A ver, este de acá, que hace mejor. Este es el vector normal. Y tal vez en dos dimensiones es donde es más fácil entender qué cosa es la curvatura media. Si uno tiene una superficie cualquiera, que yo no dibujo demasiado bien, pero intentemos, y tomo cualquier curva que pasa por un punto dado, yo a esa curva le puedo calcular la curvatura. Si tomo todas las curvas posibles que pasan por ese punto, cada una va a tener su propia curvatura, y la curvatura media es el promedio o la suma, si es que no nos preocupamos por promediar, de la curvatura más grande y la más pequeña. Y eso es la curvatura media, y tiene la característica de que es algo que es independiente de la elección de coordenadas. Es lo que llamamos una cantidad que es geométrica, porque no tiene que ver con cómo parametrizo yo la superficie. Es algo que es propio de la superficie o de la manera que esa superficie la vemos dentro de RN. En cualquier dimensión uno puede calcular esto, y esa divergencia tienen que entenderla de la siguiente manera. Este proceso de calcular curvatura yo lo puedo representar por una matriz que es la derivada de la normal, es la derivada del vector normal. Eso me da una matriz.
la divergencia es la traza de esa matriz, y la traza de una matriz, como sabemos de cursos de álgebra lineal, corresponde a la suma de los valores propios. Y esos valores propios son lo que llamamos curvaturas principales, que en el caso que son dos es la más grande y la más chica. En el caso que son varias, bueno, son todos los valores propios, es la suma de todos los valores propios de esa matriz, que son las direcciones, digamos, en algún sentido privilegiadas sobre la superficie. Entonces, lo que estamos haciendo realmente aquí es eso, y por eso es que esta es una cantidad invariante, porque la traza de una matriz es invariante bajo la elección de coordenadas que hagamos. Eso es lo que está detrás de esta idea. Entonces, el minimizar área en general se traduce en encontrar superficies que tengan curvatura media cero, y una superficie con curvatura media cero es lo que llamamos en general una superficie mínima. Y este problema, el problema de las superficies mínimas, es una cosa que tiene larga data en la historia de la geometría diferencial, y hay mucho trabajo en eso, y hay incluso alguien que se dedicó en algún momento a hacer dibujos gráficos computacionales de superficies mínimas, y tiene una galería de, no sé, de varios cientos de superficies mínimas y de algunas cosas bien extrañas. Así que si a alguien le interesa mirar superficies mínimas, hay muchísimas que se pueden mirar en R3, o sea, son superficies que se visualizan completamente bien. Y esto se representa, dado que la curvatura media es una derivada, en términos de una ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial es una ecuación de tipo elíptico. Es una ecuación de tipo elíptico, es una ecuación del tipo laplaciano en algún sentido general, de algo igual a cero. Es el operador de Laplace-Beltrami del vector posición igual a cero. Se puede interpretar de esa manera. Entonces, lo que yo quiero hacer, que es lo que la gente hace en EDP, por ejemplo, es ver la versión parabólica de eso. Y de alguna manera lo que la versión parabólica de eso hace es encontrar el camino óptimo hacia el cual yo me acerco a algo que tiene curvatura media cero en principio. O sea, eso es lo que, como la lógica que hay detrás de esto, aunque vamos a ver que eso no siempre ocurre, pero esa es un poco la idea de lo que hay detrás de esto. Entonces, lo que yo quiero hacer es una versión parabólica que minimiza este funcional en la dirección más rápida, y eso equivale a elegir phi igual a h. Entonces voy a tener algo que esta derivada me va a dar menos la integral de h al cuadrado, algo que va a decrecer estrictamente el área a menos que h sea cero. Y eso se traduce en una ecuación de este tipo. La razón por la cual la escribí de esta manera era porque para la gente de EDP que esté acá, se ve en algún sentido como una ecuación del calor, se ve como una derivante, es igual a un laplaciano de X. Ahora, sí vale la pena observar en este caso que el laplaciano tiene un sub-MDT, porque este es un operador de Laplace-Beltrami en realidad, y por lo tanto los coeficientes que aparecen acá son cosas que también dependen de la variedad, por lo tanto esta es una ecuación que no es lineal. Es una ecuación en la cual los coeficientes también dependen de la variedad que está cambiando en el tiempo, y es una ecuación que es del tipo cuasi lineal parabólica, para el cual hay bastante teoría justamente por la teoría de ecuaciones mínimas, en realidad, o sea, de superficies mínimas. Pero bueno, el punto es que existe teoría para tratar el problema analíticamente. Es algo que cabe dentro de un marco que ha sido estudiado desde el punto de vista de las EDP parabólicas. Así que mucho de lo que voy a decir del problema utiliza esas herramientas que se conocen de antes para ecuaciones parabólicas. Y lo que vamos a hacer de alguna manera, que es lo que hace mucho el análisis geométrico, es tratar de usar esas herramientas dándole una interpretación geométrica y haciendo conversar el análisis con la geometría. Ese es como el objetivo de esto. Entonces voy a partir con un ejemplo que es uno de los dos únicos ejemplos que se calculan explícitamente en realidad, que es ver la evolución de una esfera. Aquí puede ser en cualquier dimensión, así que la voy a hacer una esfera, pero pueden pensar en un círculo. Y en este caso,
la simetría de la esfera lo que hace es que en realidad la curvatura media en todos los puntos es exactamente igual. Entonces, lo que hace el flujo de curvatura media es empujar hacia adentro algo que es convexo con una velocidad que es proporcional a su curvatura. Y como en todos los puntos acá la curvatura es la misma, la velocidad con la que empujo en todos los puntos es exactamente la misma. Y por lo tanto es intuitivo esperar que una solución de esto se vea como una esfera en todos los tiempos. Entonces lo que voy a hacer es eso, es suponer que la solución es una esfera para todos los tiempos, y a partir de eso ver si puedo encontrar algo, y si puedo encontrar algo, bueno, encontré una solución. Por supuesto eso no me dice ni que sea única, ni que sea la mejor, ni nada, pero me dice que puedo encontrar una. Entonces, cuando uno asume eso, en este caso yo conozco todas las cantidades porque son cosas que son bastante fáciles de calcular. La curvatura media, en este caso, está dado por n veces partido el radio. El n en realidad depende de cómo uno defina la curvatura media, porque yo la estoy definiendo simplemente como la traza de la matriz. Hay gente que lo promedia y divide por ese n. Yo voy a dejar el n para que se distinga lo que estoy haciendo. Es equivalente en realidad. Y el vector normal en este caso es el vector unitario de la superficie, y algo aquí que yo no dije medio intencionalmente, pero que lo voy a decir ahora, que es que yo voy a tomar la normal interior, entonces en realidad voy a tomar menos omega, no voy a tomar omega, este va a ser mi vector normal. Y por lo tanto la ecuación, si yo la derivo en t, lo que voy a ver es que r' de t es igual a menos n partido por r, y en realidad voy a tener un omega acá y un omega acá, pero como me aparecen los dos lados, lo único que voy a estar realmente viendo es esa identidad de ahí. Y eso es algo que es fácil de integrar, y uno puede ver entonces más o menos fácilmente que la solución de esa integral da eso de ahí. Y bien, bueno, este es un cálculo, es un ejemplo, y uno dice, bueno, está bien, pues es bueno tener ejemplos, pero ¿qué me dice este ejemplo? Y eso me parece que es lo más interesante. Una cosa que aparece acá es un R de 0, que tiene que ver con el valor del radio en el tiempo cero. Si se fijan, R de 0 es el radio de la circunferencia original. Este R 0 de acá tiene que ver con la condición inicial. Y lo segundo que es interesante de este ejemplo es que uno ve que este radio se está volviendo cero en tiempo finito. Este R es igual a 0 si yo elijo, y aquí seguro me voy a equivocar, pero si yo elijo t r0 cuadrado partido por 2n, me parece que eso creo que es lo correcto, eso es 0. Y en ese momento esto deja de ser una superficie y se vuelve un punto. Entonces no tiene ni sentido hablar de curvatura, ni puedo continuar con el flujo. Mi curvatura media, que la borré, pero que estaba en la página anterior, que era n partido por r, se está yendo a infinito, o sea, todo un desastre en este punto. Pero un desastre desde el punto de vista analítico, pero desde el punto de vista geométrico, bueno, encontré algo que en algún sentido tiene área mínima, que es no tener nada. No tener nada cuando tengo una superficie cerrada es lo que tiene área más pequeña, así que al menos en ese contexto mi flujo sí está haciendo lo que yo quiero, está encontrando la superficie cerrada con la menor área posible. Así que bueno, no es tan malo y lo está haciendo además en tiempo finito. Así que bueno, no sé, tiene cosas buenas y cosas malas, pero no es tan malo. Y lo que sí es interesante notar de esto es que desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista de la ecuación diferencial, la solución se vuelve singular en tiempo finito. Entonces, si este ejemplo, que es como el más fácil, que es el único que sé calcular, se vuelve singular en tiempo finito, ¿qué puedo esperar para los demás? Digamos, este es como lo más simétrico, lo mejor que tenemos. Y lo que uno puede decir viene también de nuevo de la teoría de P en este caso, que viene de una herramienta que se utiliza muchísimo en el área, que creo que ya está casi agotada, la verdad, porque se ha usado así por los últimos 40 años extensivamente, que es el principio del máximo. El principio del máximo, en este caso, se usa de muchas maneras, pero una manera simple de utilizarlo me dice lo siguiente, me dice que si yo tengo dos superficies iniciales,
y voy a dibujar una que no sea una esfera, y la otra la voy a dibujar una esfera porque, bueno, es más fácil. Si esas dos superficies iniciales son disjuntas, mientras la evolución exista, no se van a tocar nunca. Y eso viene directamente de escribir esta cosa de forma en coordenadas, digamos, y la ecuación diferencial y el principio del máximo que uno ve en cualquier curso de DP, digamos, que el máximo se alcanza en el caso parabólico en el tiempo cero o en la frontera, pero aquí no hay frontera porque son cerradas, entonces que estas cosas no se van a tocar nunca, a menos que, bueno, que dejen de existir como solución. Y como ya sabemos que las esferas se contraen un punto, como sé que mi cosa roja y se está contrayendo un punto, aunque no me quedó muy esférica, pero digamos que es una esfera, la negra que está dentro tiene que haber desarrollado una singularidad en un tiempo anterior. Puede que se haya contraído un punto o no, pero dejó de tener sentido como solución de ecuación diferencial en un tiempo menor al que la esfera se demora en cogerse hacia un punto. Así que esa es una consecuencia importante del ejemplo anterior y que produce mucho del trabajo que hay en el área, que, no sé lo que digo acá, que es estudiar singularidades. Casi todo el trabajo en flujo geométrico, de una manera u otra, está relacionado con entender el comportamiento singular de los flujos. ¿Qué pasa si es que hay una singularidad? Cuando hay singularidades, y no todos los flujos además necesariamente desarrollan singularidades, entonces también la pregunta es cuándo no hay singularidades. Y en esto me gustaría mencionar dos resultados que son, o tres resultados que son importantes, dos resultados y un no resultado, tal vez es mejor lo que quiero decir. Uno es que si uno parte con algo que es convexo, la convexidad es preservada por la evolución. Y cuando estoy con una superficie o una curva que es convexa, se va a comportar asintóticamente igual que una esfera, o sea, va a converger a un punto y además todas las curvaturas van a tender a ser iguales, o sea, va a tender a parecerse muchísimo a una esfera. Y esto va a ocurrir en tiempo finito y hay estimaciones cuantitativas de cómo ocurre esto, que en este momento no me parece relevante entrar en el detalle, pero básicamente quiero decir que para el caso convexo se entiende muy bien lo que pasa, y eso en cualquier dimensión. Así que al menos check con eso, y eso es un resultado de Huysken en el caso de dimensión mayor y de Gage y Hamilton en el caso de curvas que se comportan de manera ligeramente distinta. O sea, la demostración de Huysken nos sirve para el caso de curvas y la demostración de curvas nos sirve para el caso general, y las dos son como del mismo año, 85-86. Así que ese es el primer resultado tal vez importante dentro de este flujo, o uno de los primeros. Y muy poco tiempo después, Grayson demostró que cuando tengo una curva que es cerrada, compacta, pero no es convexa, se convierte en algo convexo en tiempo finito. Y de hecho, yo iba a mostrar algo, pero después no, se me olvidó buscarlo. Hay una página en que uno puede dibujar sus propias curvas y que puede mirar esta evolución con la curva que uno quiera. Y aquí, antes de que se demostrara este resultado, hay muchos ejemplos de gente tratando de entender qué pasaba, porque, por ejemplo, cuando un ejemplo como muy clásico de esto es que buscaban una curva que era como una espiral, eso no era lo que quería hacer. Ahí sí. Una curva que era como de este tipo, que es una curva que tiene muy alta curvatura en esta dirección y muy poquita en la dirección angosta. Entonces la pregunta era qué pasaba primero, si se desenrollaba o se estrangulaba a sí misma. Y aquí se hicieron una serie de cálculos antes de que se demostrara este resultado, y mostraban que esta curva lo que pasaba es que iba tanto más rápido en esa dirección que de a poco ocurría lo que decía que iba a ocurrir, que dice el teorema de Grayson, que ahora sabemos que ocurre, digamos que esta curva se iba a desenrollar y se iba a volver convexa y eventualmente se iba a aparecer un círculo. O sea, no iba a ser nunca exactamente un círculo, pero se iba a aparecer un círculo y iba a converger a un punto. Y hay una serie de cálculos de ese tipo en esta época. Entonces, en esta época, año 86-87. Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, parece que el flujo se porta súper bien, las singularidades son como las esferas, yo entiendo todo perfecto. Y bueno, si funciona
funciona en una dimensión, ¿por qué no en más? Y ahí aparece un contraejemplo que dice que el resultado no es cierto en dimensiones mayores. Y en dimensiones mayores, de hecho, uno ve singularidades de otro tipo, y hay un ejemplo famoso que es lo que llaman el dumbbell example, porque un dumbbell es como una pesa de estas de gimnasio, así que una cosa que se ve así. Y aquí, bueno, tengo un fenómeno parecido al de la curva, que aquí tengo una curva, una cosa que está empujando en esa dirección, y tengo por otro lado aquí cosas que están empujando hacia adentro, y aquí sí se puede demostrar que si la proporción entre la parte de las mancuernas que está afuera y el cilindro es adecuada, esto va a tener un pinching en tiempo finito que va a ser de este tipo. Uno va a ver una cosa que es así. Y bueno, y después hay una serie de cálculos de cómo ocurre eso y qué es lo que puede pasar. Digamos, hay resultados incluso relativamente recientes que tratan de entender un poco cómo ocurre esto. Así que eso da pie a que en realidad el estudio de singularidad es algo que tiene mucho más trabajo que hacer que el caso de curvas en principio, y es lo que la gente ha hecho por muchos años, y en particular ha tratado de entender qué significaría continuar el flujo después de que ocurra este primer tiempo singular. Sobre todo, bueno, esto existía de antes, pero por ejemplo, el trabajo de Perelman de clasificación topológica tiene este mismo fenómeno, tiene singularidades que ocurren en tiempo finito, y el trabajo de clasificación se trata de entender cómo son esas singularidades y de sacarlas, sacar esos pedazos de la superficie y analizarlos topológicamente. De eso se trata, así, muy a grandes rasgos, el trabajo de Perelman. Entonces, bueno, la gente aquí, a partir de eso, también empezó a tratar de hacer eso. O sea, ¿qué pasa si yo saco ese pedazo? ¿Cómo lo veo topológicamente? Y la verdad es que en el caso de curvatura media se sabe menos que en el de Ricci de 4 dimensiones, en 3 dimensiones, perdón. Ahora también como que vale la pena mencionar que el trabajo de clasificación del flujo de Ricci es exclusivamente en 3 dimensiones, o sea, no funciona ni con una dimensión más. Y en curvatura media en general estamos hablando de una dimensión menos, o sea, estamos hablando de dimensión 2, y en dimensión 2 sí se sabe más que en dimensiones más grandes, aún así no se sabe tanto como en el caso de Ricci. Y bueno, y eso por lo tanto ha llevado a la idea de cómo extendemos el flujo, qué entendemos por un flujo singular, y hay una serie de definiciones, de las cuales hay 2 que tal vez son las más importantes, y hay una a la que me voy a referir después, así que la voy a mencionar, aunque no voy a entrar muy en detalle, que son lo que llaman el level set flow, que es el equivalente al caso de DDP, de lo que llaman soluciones de viscosidad, que son soluciones que son continuas, pero no necesariamente diferenciables, y esas tienen un defecto, que es que las superficies pueden dejar de ser superficies, que al generalizar el objeto deja de ser una superficie y puede desarrollar, puede cambiar de dimensión, y eso es un poco un problema. Y existe, bueno, es un problema, y existe otra definición de vida importante, existen más, pero existe otra importante, que es lo que llaman el flujo de Bracke, que Bracke en realidad es su trabajo de tesis de fines de los 70, que en su momento nadie le prestó mucha atención y después se puso de moda. Así que, bueno, Bracke de hecho es el que hizo ese programita que les mencionaba en la página web. Y él permite evolucionar objetos que son mucho más generales que variedades, pero tiene un problema que a la gente de DDP no le gusta, que es que las soluciones no son únicas. Y lo que yo voy a hablar hoy está bastante cerca del flujo de Bracke, pero no es un flujo de Bracke. El flujo de Bracke se construye a partir de teoría geométrica de la medida, con bastante análisis detrás, bastante duro, digamos, de lo que llaman varifolds y de medida en general, de teoría de la medida. Así que voy a mencionar algunas cosas de eso, pero no demasiado. Y aquí un comentario solamente porque seguro que en algún momento lo voy a decir por error. El flujo de curvatura media en 2 dimensiones lo llaman el curve shortening flow, porque hablar de curvatura media cuando hay una sola no tiene mucho sentido, entonces lo llaman en general curve shortening flow.
Así que bueno, ahora voy al título finalmente de mi charla, que es el flujo por redes, y que es uno de los problemas que de hecho se estudió originalmente en los 50-60, porque el problema que les interesaba a ellos era que tenían un dominio y tenían un material, sí, un material en más de un estado dentro de ese dominio. Y voy a llamarlo fase 1 y fase 2, y este material hacía una transición de fase acá, y esa transición de fase tenía una energía que intentaba minimizar, y esa energía era proporcional al largo de esta interfase. Entonces lo que hacía esta interfase era moverse de manera tal que intentaba minimizar ese largo. Y esto, bueno, el mínimo se entiende bastante bien porque, sobre todo si es en R2, que es una recta simplemente. Pero también ocurría en el caso de ello, que es un poco lo que quiero hablar hoy, que en el dominio omega podía hacer que el material tuviera más de 2 fases, que tuviera 3 fases. Y podían ocurrir cosas más complicadas que esta también. Y ya aquí, si se fijan el objeto que ocurre acá, también podría tratar de hacerlo evolucionar de alguna manera, pero ya no es una variedad, porque en este punto del medio, bueno, no sé, bueno, ya no es una curva, digamos, pues estoy hablando de curvas aquí, pero ya no es una curva regular, porque aquí se divide, digamos, esto deja de ser una curva regular en ese punto, no es un objeto unidimensional, es una familia de curvas, pero que tiene singularidades adentro. Y ese tercer, dado que los 3 fases van a seguir existiendo, ese punto singular en principio puede estar presente durante toda la evolución. Y eso es lo que hace difícil este problema, porque de alguna manera es un flujo por curvatura media o por curvatura que tiene un punto singular adentro todo el tiempo. Y justamente lo que hace toda la teoría que les mencioné antes es tratar de evitar las singularidades o ver cómo me saco las singularidades de ahí para seguir haciendo principio del máximo y usando técnicas de DP cuando tengo una solución más o menos regular. Entonces, el problema acá de una red es básicamente evolucionar algo que no es una curva, pero que tampoco es un objeto tan general como los que evolucionaba Braque. Esto cabe dentro de la teoría de Braque, pero nosotros queremos algo un poquito más regular, porque sí queremos que estas interfaces de acá sean curvas regulares. Entonces, voy a llamar una red cualquier cosa de este tipo, cualquier familia de curvas que se juntan en su interior, y voy a, en principio, aceptar cosas que son más complicadas que esa, y voy aquí a hacer un dibujo así muy a la rápida, pero no sé, puedo tener también fenómenos como este, o tal vez aquí podría agregarle un punto más, digamos, no sé, podría tener más lados, digamos, todas estas cosas. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es tratar de entender la evolución de objetos que son de este tipo, y tratar de explicarme, digamos, de qué quiero decir con la evolución de un objeto de este tipo. Y esto lo voy a hacer en dimensión 2, porque ya en dimensión, o sea, voy a hablar de curvas sobre el plano, porque ya en ese caso hay bastantes preguntas abiertas, y como mencioné antes, en el caso regular, el caso de las curvas es mucho más regular que el de dimensiones mayores. Entonces, si no entendemos bien el caso de curvas, tenemos poca esperanza de entender el caso de dimensiones mayores. Entonces, ya en el caso de curvas hay varias preguntas que quedan abiertas acá. Entonces, lo que voy a pedir acá es que cada una de estas curvas esté evolucionando por mi flujo de curvatura. Y para la gente de EP sabe que en general, dado si yo tengo fronteras en esas curvas, de alguna manera necesito una condición de frontera para saber algo de este punto de acá, si no, no voy a poder tener una evolución bien definida. Y voy a pedir 2 cosas entonces en ese punto. Voy a pedir que, bueno, que no se separen, o sea, que no me queden curvas volando con un extremo que no toque a otra curva, o sea, que sea una red para todos los tiempos. Y además voy a pedir esta condición de acá, que es que se junten siempre en grupos de 3, ese es un mal color, siempre en grupos de 3 y en 120 grados. Esto se llama la condición de Herring.
y es una condición que tiene que ver con la cualidad de minimizar. Porque, tal vez lo dibujo aquí mismo, porque cuando uno tiene, voy a partir primero con 3 puntos, cuando uno tiene 3 puntos, si uno quiere una configuración minimizante que junte esos 3 puntos, es algo que es de este tipo, y que existe si es que existe ese punto intermedio donde todos estos ángulos son de 120 grados, que es 2π3, y son todos iguales. Y esas son las configuraciones minimizantes. Y uno dice, bueno, ya, pero eso sí son 3. Esto es cierto, no importa cuántos puntos uno tenga en el extremo, si uno tiene 4, las configuraciones minimizantes de hecho se ven también de esa forma, y ahí me quedaron un poco cerca, pero también de esa forma, y siempre que yo tenga más de 3, o sea, más de 3 puntos concurriendo en un punto central, en términos de largo, es más conveniente separarlo en 2 que mantener un punto con multiplicidad mayor a 3. Entonces, de ahí viene esa condición de que yo estoy pensando en condiciones que sean minimizantes en términos de largo. Se pueden imponer otras condiciones, pero en términos del flujo original que a mí me interesaba, que era minimizar el largo, esta es la más natural. Bueno, esto de nuevo se puede resumir en una EDP. Esto es que siga siendo siempre una red, y esta condición de acá es equivalente a la condición de Herring, o sea, es equivalente a la condición de los 120 grados, esa de abajo. Esto en realidad no me interesaba entrar en demasiado detalle, aquí se me olvidó definir qué son las cosas, aquí nu sigue siendo la normal, y tau son los vectores tangentes. Como dije, no quiero entrar demasiado en el detalle como analítico, pero sí quiero decir que se puede escribir como una ecuación, digamos, concreta también. Bien, entonces, este es un flujo que se ha estudiado, como dije antes, por muchos años, pero a pesar de eso se sabe bastante poco. Hay varios resultados de existencia, casi todos por tiempo corto, y los por tiempo largo son relativamente recientes, tienen entre 10 y 15 años. Y ahí, incluso en ese caso, no es un análisis demasiado completo. O sea, hay condiciones bajo las cuales se sabe que hay existencia a tiempo largo, y esto tiene que ver nuevamente con entender cómo son las singularidades del flujo. Entonces quiero hablar de cuáles son las posibles singularidades que ocurren en el flujo. Hay 2 que son, no sé si más obvias, pero tal vez más simples de describir, que, bueno, puede pasar que yo tenga, que mis 3 puntos acá estén muy cerca, yo parta con algo de este tipo, y puede pasar, y esto puede ocurrir, que durante la evolución una de las curvas desaparezca. Y cuando en ese momento, cuando eso ocurre, y puede ser que la configuración mínima de hecho sea esta, pero esto ya deja de ser una red en el contexto que yo había dicho, porque ya en ese punto no se están juntando ni en grupos de A3 ni en 120 grados. Entonces, bueno, ese es un tipo de singularidad que existe y que hay ejemplos en que eso puede ocurrir. Más complicado es que eso puede ocurrir adentro también, o sea, uno puede tener una cosa de este tipo y eventualmente podría pasar, y esto ya es más difícil de entender cuando ocurre, que una de las curvas desaparezca y que llegue algo de este tipo. Y de nuevo, esto no es minimizante, así que esto no es algo que yo quiero admitir que ocurra. Voy a ponerles numeritos. Y también pensando en lo que yo sabía del caso regular, bueno, podría pensar, bueno, ¿en qué pasa si yo tengo loops adentro? En el caso de curvas, ver la evolución de un loop en general es fácil, porque gracias al teorema de Gauss-Bonnet uno puede calcular explícitamente cuál es la evolución del área que está dentro. Y lo que, bueno, uno puede ver en este caso es que ocurre lo mismo que ocurre en el caso que había mencionado antes, que eso desaparece, pero que si yo en vez de tener 2 lados, tengo una cosa que tiene... ¿no quiere escribir? Ya, a ver. Tengo una cosa que tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
el área se mantiene constante. Y si tiene más de 6 lados, si hay más de 6 lados, el área crece. Entonces ya uno puede ver con este cálculo, que es relativamente sencillo, que las singularidades no son iguales que en el caso regular. Si yo trato de poner, digamos, estos dibujos dentro de un gráfico que contiene más de uno de estos fenómenos, entonces ocurre que puede ser que tenga distintos tipos de singularidades, y yo hoy, en el poquito tiempo que me queda, me gustaría mencionar uno que es un resultado reciente, que es qué pasa cuando tengo colapsos de este tipo, que también pueden ocurrir cuando yo tengo algo, por ejemplo, con 4 lados. 1, 2, 3, 4, no me quedó demasiado bien. Esto también es algo que va a converger algo de este tipo en general. Entonces quiero mencionar cómo un resultado reciente que demostramos de qué ocurre cuando tengo familias de curvas que parten en una configuración que no es regular. O sea, cuando parto en algo que tiene un nodo que tiene más de 3 curvas. Y lo que demostramos en un paper que salió este año es que siempre que uno parte con un nodo que no es regular, puede encontrar una evolución que es regular, pero en general esa evolución no va a ser única. Y lo que sabemos hacer es clasificarlo en términos de otra clasificación, que es la que trato de mencionar aquí en la última línea, pero esa última clasificación, sabemos que existen cosas en esa clase, pero no sabemos cuántas son, no sabemos clasificarlas. Entonces yo quería terminar hoy, y de hecho esto era lo que había pensado para terminar, contándoles ese resultado de clasificación y dejando la pregunta abierta. Este es un resultado que demostramos con Reif Maceo el 2008, que si uno toma una familia de rectas, a ver, ¿qué vamos a hacer? Toma una familia de rectas, n rectas, las que ustedes quieran. No, quiero que pasen las que ustedes quieran, pero que pasen todas por ese punto del centro. Y pasa por el centro. Entonces hay una solución conexa que sale de acá. Con esta condición inicial. Podemos decir cosas de ella. Sabemos que en general no es única, porque uno puede calcular un ejemplo en que no es única. Y se los voy a mostrar inmediatamente. Pero no sabemos cuántas hay, pero no sabemos cuántas son. En algunos casos sabemos en realidad, pero en general no sabemos. Quería, claro, mostrarles un ejemplo de en que esto no es único, que es el caso que uno parte con 4 curvas. Aquí podemos demostrar que hay una solución así. Me quedó muy recta eso. A ver. Sabemos que hay una solución así, y por la simetría del problema, sabemos que también hay una solución que es exactamente simétrica a esta. Estas son asintóticas esas rectas, eso se puede demostrar. Y en este caso, sabemos que estas dos son las únicas conexas, y que además hay dos más que son no conexas. Hay dos más que son tomar un pedazo acá y un pedazo acá, y la simétrica de esa. Y en este caso sabemos que esas son, pero en general no sabemos ni cuántas hay, ni cuáles son. Hay algunas restricciones, hay a lo más una por tipo topológico, pero no sabemos si todos los tipos topológicos contienen una solución, por ejemplo. Y esa es una pregunta
que tenemos abierta de momento y que nos estamos haciendo. Y quería cerrar hoy con esa pregunta abierta y agradecerles a todos por estar aquí un viernes en la noche. Y bueno, y una foto del sur ahí de Valdivia en cuarentena durante febrero. Muchas gracias a todos por estar acá y gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Mariel, muchas gracias. Muy bonita charla. Pido por favor que aplaudamos virtualmente. ¿Ya? Si pueden prender el micrófono para aplaudir. ¿Ya? ¿Ya? Es mucho más, definitivamente, Mariel, como dijiste al principio, es mucho más interesante si estamos presentes, nos escucharías aplaudir. Bueno, dejo abierta el micrófono para un ratito de preguntas. Por si acaso, Mariel ya nos avisó que tiene un compromiso a las 7, así es que nos puede escuchar hacer preguntas por unos minutitos. Y si es que alguien quiere escribir algo en el chat, no sé. Yo puedo partir haciendo las preguntas molestosas de siempre, ¿no? ¿Puedo yo hacer una pregunta Sí, tonta? bueno. Ya, no, no, es que tú hablaste de la que hay una diferencia grande entre lo que es el flujo de Ricci y el flujo por curvatura media. Sí. En el caso de Ricci en 3-dimensional, lo que hace Perelman es cuando va a desarrollar una singularidad, corta la variedad, sí. ¿sí? Ya. Y después empieza a estudiar en cada pedacito y va a pegar. ¿Por qué ese método no funciona acá cuando uno diría, antes que desarrolle una singularidad, hago un corte para hacer superficies más pequeñas, no sé? A ver, funciona en algunos contextos. Lo que pasa es que tú para cortar, hay dos cosas de las cuales te tienes que preocupar. Una es, bueno, saber cómo es lo que cortas, porque si quieres hacer clasificación topológica tienes que saber la topología de eso. Pero lo otro que es importante es que cuando cortas tú no quieres producir singularidades artificiales. Y tienes que saber que el proceso termina, que no vas a tener infinitas singularidades. Y ese proceso requiere entender bien cómo es asintóticamente esa singularidad. Entonces, en el caso que llaman min convexo, o sea, si la curvatura media es positiva, y además es dos convexo, eso significa que las dos curvaturas más chicas, cuando las sumas te dan algo positivo, saben hacer ese proceso. Si no, porque sabes que en ese caso las singularidades son básicamente cilindros, pero si no, no sabes y está abierto, digamos, que las singularidades pueden ser de peor tipo. Y la diferencia con Perelman, me pongo el parche antes de la herida, es que Perelman lo que demuestra es lo que llaman una fórmula de monotonía, o sea, él demuestra que una cierta cantidad permanece acotada en el flujo, y es el equivalente a esa cantidad no existe en curvatura media, de momento. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Mariel, ¿tú has podido implementar algunas de tus construcciones de redes? Yo te cuento que nunca había visto cosas de redes. Yo soy más clásico de las cosas que conozco de esto. ¿Y esto es implementable en computador o no? Sí, de hecho, Braille tiene un toda la montón pinta. Sí, Braille tiene un programa que se llama Curve Evolver que mucha gente usa y que sirve en particular para este caso, pero todas las cosas de curvatura en general son bastante singulares numéricamente, o sea, hay que tener cuidado con algunas cosas. Yo personalmente no sé nada de eso, pero conozco gente que sí, y es algo que no es muy fácil de hacer. Y sé que se hace. Ok. Y a todo esto tú partiste explicando que esto de networks, por lo menos el origen, tiene que ver con esto de materiales, sí. ¿No? Dijiste que tenían unas... ¿Y sirvió al final o no? O sea, ¿quedaron contentos los de materiales? Entiendo que los modelos se usan, que esos modelos de los 50 en que las cosas se aproximan de otras maneras, se usan. Yo, por supuesto, no sé nada de ciencia de los materiales per se, pero no, siento que ellos sí usan este tipo de cosas para estudiar cambio de fase y también para algo que llaman grain boundaries, que son granos que son en general cosas de 6 lados que crecen, o sea, que se mantienen en las áreas y que están colapsando y eso yo he visto simulaciones numéricas y hace lo que se supone que tiene que hacer. Ok. Y espérate, tenía una más. Tú dijiste que este mismo caballero, que después te voy a escribir por email para que me des el nombre correcto, había estudiado esto en Varifolds. Braille, sí.
Es que él de hecho define todo en Varifolds. En Varifolds. Absolutamente todo, y en cualquier dimensión. En cualquier dimensión, interesante. Y Entonces, entonces, en particular, podría estar estudiando flujos en complejos simpliciales y cosas bastante más raras, ¿sí? sí. Ah, bueno, Pero la tesis de él es del 78, si no me equivoco, y es un libro así como del Princeton Journal Press, ya. que por muchos años nadie le hizo ningún caso hasta que empezaron a aparecer estas cosas como en los 80, o sea, a fines de los 80. Y él tiene una versión de hecho en látex en su página web que es mucho mejor que el que se consigue comprado. Y de ahí hay muchas cosas que todavía la gente trata de entender en el fondo, cuánta regularidad puede, lo mismo que en la superficie mínima, pues hacer esto como en un sentido de variable súper general y después tratar de ahí ver que, bajo qué condiciones además tiene regularidad. Ya, mira tú, interesante. Ya. ¿Alguien más? Para no monopolizar las preguntas. ¿No? Bueno, entonces agradecemos a Mariel una vez más. ¿Ya? Muy bonita charla, muchas gracias.